¿Qué les aportó el proceso a su formación profesional? Pues a mí me aportó mucho como persona, me aportó bastante porque he crecido, he aprendido a valorar lo que tengo y a compartir. Y sé que se puede dar más para ayudar a los demás. Y profesionalmente, la administración en salud ocupacional tiene mucho que ver porque nosotros tenemos que estar pendientes del bienestar de los trabajadores empleados. Entonces eso nos ayuda mucho a mirar más allá. Pienso que el trabajo con las personas, porque todos somos diferentes y todos tenemos maneras de ver las cosas diferentes. Entonces, profesionalmente me ayuda a de pronto hablarles a las personas en el momento que ellos necesitan saber las cosas. Entonces, me gusta trabajar con las personas y tratar de que todos hagamos una misma cosa. Yo pienso que en todo lugar donde vayamos vamos a tener que trabajar en equipo, vamos a tener que trabajar con personas totalmente diferentes a uno. Entonces aquí aprendimos a trabajar unidos, a lograr nuestras metas iniciales en el proyecto y también a dejarles a las personas pues una enseñanza en cada cosa que uno haga en la vida. Pues eso es lo primordial. ¿Qué cosa pensaban de la práctica antes de realizarla y qué piensan ahora? Buenas tardes, mi nombre es Marta Díaz. Al inicio pensé que iba a ser muy complicada, que íbamos a tener muchas dificultades. Aparte, pues la profesora nos había recomendado que para realizar una práctica social teníamos que tener mucha responsabilidad y teníamos que cumplir unos requisitos. Entonces pensé que iba a ser que iba a ser demasiado complicado. Pero ya cuando estuvimos en terreno y que se fue llevando todo a cabo, pues me di cuenta que era muy fácil aportar algo a las personas que nos necesitan, ponernos en el zapato de los demás y fue muy bonito desarrollarla. Buenas tardes, mi nombre es Paola Castro y al principio pensaba que era muy sencillo, que solamente era ir y hacer una actividad y ya. Ya cuando llegamos allá fue bonito, me gustó porque nos recibieron muy bien, nos ayudaron mucho a hacer todas las actividades, entonces me gustó. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Forero. Inicialmente sí, le da a uno miedo iniciar una práctica tan importante que era la de nosotros. Íbamos a tratar con personas de los barrios, un barrio totalmente diferente al en el cual nosotros no vivíamos. La experiencia, excelente. Yo pienso que antes no tenía visión de lo que era importante las mascotas, la importancia de ayudar a otras personas y ver cómo uno puede aportar a una sociedad diferente. Ahora pues totalmente la cosa es diferente ahora porque uno aportó algo, les dejó más que una enseñanza, pues hubo una participación de todos nosotros con el barrio y no, nos recibieron bien. ¿Cuáles fueron las tres cosas fundamentales que le aportaron a la organización? Yo pienso que lo primordial fue la responsabilidad que tuvimos para desarrollar la actividad, el compromiso que se adquirió y aparte pues la contribución que dimos al mejoramiento de las mascotas, ¿no? De la contribución de explicarles a las personas, a los dueños, a los propietarios de las mascotas, cómo cuidarlas, la importancia de las vacunas. Creo que eso fue lo más importante. Bueno, para mí las tres más importantes fueron el cuidado sobre las mascotas, el cuidado al medio ambiente por medio de la recolección de basura y el trabajo en equipo de todos. Para mí las tres, sí, como decía Paola, el trabajo en equipo es muy importante. Yo creo que aprendimos a trabajar como se debe en equipo. Mencione dos aprendizajes que le quedaron de la práctica y por qué los considera como tal. Pienso que tener alteridad con los otros, encontrar las dificultades y verlas,
en los otros y tratar de ayudar, de aportar algo. Como primero, el trabajo en equipo, porque a veces es muy difícil trabajar con las otras personas. Y segundo, el trabajo con la comunidad, porque es bueno brindarle a otras personas algo que de pronto no tienen. Yo pienso que el amor a las mascotas y todo lo relacionado con ellas, y también el trabajo en equipo. Eso es muy importante en todo lugar donde nos desarrollemos. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en el desarrollo de la acción socialmente responsable y cómo podrían ser evitadas en futuras acciones? Pues pienso que el trabajo en equipo fue excelente para, sobre todo en nuestro grupo. O sea, encontramos dificultad porque el grupo anfitrión no nos dijo con qué personas debíamos hablar, o sea, los representantes del barrio, pero entonces igual tomamos la vocería y nos fuimos y visitamos el barrio, conocimos la comunidad, conocimos los sitios de trabajo y pues nos pareció chévere haber hecho esa experiencia. Que cambiar algo, sí, que de pronto en algún momento las personas que se comprometan, pues que estén con más actitud para trabajar todos en equipo y que sea más fácil las cosas. Bueno, yo también pienso que fue falta de organización, porque llegamos allá y nadie tenía un lugar específico donde íbamos a estar. Entonces fue más organización, porque ya apenas llegamos al barrio como tal para hacer la actividad, fue solamente ponernos en cada parte donde pensábamos que era conveniente y ya. También pienso lo mismo, el grupo anfitrión no estuvo comprometido con la actividad. Para mí, cero compromiso, no se le vio como, sí, llevar a cabo todas las organizaciones de los demás y llevar una colaboración. ¿Qué cosa pensaba de la práctica antes de realizarla y qué piensa ahora? Pues al comienzo de la práctica en realidad me sentía un poco insegura, puesto de que era un barrio que no conocía y nosotros habíamos hecho la caracterización en un barrio diferente y nos dieron que el barrio de mis compañeros. Al comienzo no se veía el trabajo en equipo de los líderes del grupo, pero, pero gracias a Dios se terminó a cabalidad la actividad y la comunidad quedó muy contenta con eso. ¿Qué le aportó el proceso a su formación profesional? Pues a mi formación profesional, el proceso que realizamos me favoreció mucho, puesto que pues nuestro primer recurso en nuestra actividad laboral es el recurso humano. Nosotros debemos tener un manejo del recurso humano completamente humilde, completamente sencillo. Independientemente de que tengamos una profesión, nosotros debemos tratar a las personas por igual, y una de las actividades o una de las recompensas que nos da trabajar con la comunidad es aprender a ser más humano con las personas con las cuales trabajamos. Mencione dos aprendizajes que le quedaron de la práctica y por qué lo considera como tal. El primer aprendizaje es que ayudar a la comunidad es una actividad gratificante, puesto que la comunidad o personas que fueron a la actividad fueron personas que se alegraron en el momento que nosotros le colaboramos. Otro aprendizaje es que el trabajo del equipo, cuando nos unimos y trabajamos bien, podemos terminar muy bien las actividades. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en el desarrollo de la acción socialmente responsable y cómo podrían ser evitadas en futuras acciones? Pues una de las principales dificultades que se presentó fue la falta de compromiso que tuvo el equipo líder del grupo, o pues la comunicación de pronto que tuvimos nuestro grupo con el grupo de ellos. ¿Cómo se podrían cambiar más adelante para que no se vuelva a presentar? De pronto manejar una forma de comunicación más volátil, porque de pronto los foros lo tenían, pero pues no todo el mundo los veía, o simplemente no nos tomábamos la tarea de tener una comunicación con el grupo total. Llegamos al punto de que hubo hasta una discusión con las personas del grupo, pero pues igual de pronto es más la comunicación entre las personas y los grupos que van a tratar la actividad.
niños. Mi video responde a las preguntas que nos formulan para la actividad número 12 de la materia de responsabilidad social y práctica de vida. Yo soy Maybe Angélica Barragán Callejas, estudiante de Administración en Salud Ocupacional, cuarto semestre, y de la sede Poza Sur, Sauces. La primera pregunta es: ¿qué cosa pensaba de la práctica antes de realizarla y qué piensa ahora? Sinceramente no tenía muchas expectativas respecto a la práctica y el trabajo como tal, porque hubo desentendimientos en el curso, no en mi grupo de trabajo, sino en el curso, o sea, con las personas del curso como tal. Yo pensaba que de pronto se iba a dar para que estuviera un poco desorganizada la actividad antes de realizarla, ¿no? Entonces por eso mis expectativas no eran muy altas. Los anfitriones no gestionaron y no dieron las mejores respuestas de la mejor forma, pero por ejemplo hubo personas de mi grupo y de otro grupo que sí hicieron gestión en el barrio correspondiente, y eso ayudó mucho a que la actividad finalmente se diera de una forma exitosa, podría decir yo. ¿Qué pienso ahora? Que fue muy fructuosa, que contribuyó. Me gustan los animales, la vacunación de perros fue un buen mensaje para mi interior. Pero pues la actividad de mis compañeros que hicieron con los niños me llegó también mucho al corazón, porque fue una actividad muy bonita, y es muy bonito y es muy agradable ver que niños de escasos recursos están teniendo una sonrisa o un momento agradable y de felicidad gracias a nosotros los estudiantes. Eso es lo que pienso ahora de la práctica. Sí se puede hacer obras sociales en pro del bienestar de otros y sin esperar nada a cambio. La otra pregunta es: ¿cuáles fueron las 3 cosas fundamentales que le aportaron a la organización? Bueno, no es muy clara. A la organización de la actividad como tal, las 3 cosas claves, pues el empeño, las ganas, y la tercera podría ser el trabajo en equipo. 2 aprendizajes, mencioné 2 aprendizajes que le quedaron de la práctica y por qué los considera como tal. El primer aprendizaje, como ya les dije, es que se pueden hacer obras en pro del beneficio de los demás sin esperar nada a cambio. Y el segundo aprendizaje es que nosotros tenemos que ver más allá de la situación de la que nosotros estamos viviendo. A veces nosotros, o yo por ejemplo, reniego de la situación actual de mi vida, pero no me doy cuenta de que hay personas en peores condiciones. Porque si bien es muy cierto que el barrio donde estuvimos es pobre, tiene unas condiciones difíciles. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en el desarrollo de la acción socialmente responsable y cómo podrían ser evitadas en futura acción? A mí me parece que el principal problema fue el problema como de que no nos garantizaron la seguridad pertinente. Nosotros teníamos que grabar videos, tomar fotos y demás, pero yo personalmente no sentí el acompañamiento directo de la universidad en términos de seguridad. Es decir, si a nosotros nos hubiera pasado algo en esas visitas a esos barrios, o si se nos hubieran robado la cámara o el celular, muy probablemente la universidad no nos hubiera
pues ayudado, no nos hubiera respondido con estos temas, ¿no? Nosotros como grupo teníamos que gestionar el día de la actividad con la policía, pero en los otros días no hubo como el acompañamiento y la seguridad pertinente. No sabíamos si nos podía llegar a pasar algo o no. Claro, andábamos con las prevenciones del caso, pero de todas maneras yo considero que como problemática o más como solución, la universidad debería hacer un acompañamiento más detallado a los estudiantes, un verdadero acompañamiento a los estudiantes. La metodología pues ya la establecerán las eh, personas implicadas de la parte administrativa dentro de la universidad. Y la última pregunta es, ¿qué le aporta esto a su proceso de formación profesional? Yo pienso que le aportó mucho. Antes de ser profesionales, nosotros debemos ser personas, debemos ser humanos. Cuando una persona se hace grande, exitosa, lo primero, el primer valor que debe tener consigo es el valor de la humildad. Eso le contribuyó esta práctica a mi formación profesional, que yo debo ser una profesional, pero una profesional humilde y que nunca debemos olvidar de dónde venimos. Fue un gran aporte para mi vida profesional como estudiante y personal, porque volviendo al tema de los niños, hay niños que no están bien y yo soy mamá y el tema de los niños me toca el alma y me hace pensar que como mamá de mi hijo tengo que garantizar y asegurar que hacer todo lo posible porque mi hijo esté bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es John Francisco León. Voy a socializar sobre la actividad que nos mandó la profesora de responsabilidad social acerca de la toma del barrio. La profesora nos pregunta qué cosa pensaba de la práctica antes de realizarla y qué piensa ahora. Pues pensaba antes de realizarla cómo hacer cómo ir a llegar a la gente al barrio, cómo ir a hablar a una junta de acción comunal, que nunca lo había hecho, y cómo nos iba, o sea, qué dificultades íbamos a tener en el camino para hacer lo que hicimos en esa actividad de la toma al barrio. Y lo que pienso ahora es que aprendí mucho durante todo el proceso y aprendí a manejar ciertos tipos de carácter en un barrio que era totalmente desconocido y un nivel social pues que uno no está, o sea, por lo menos personalmente no estoy acostumbrado a estar digamos, en esas clases de barrios, sin discriminar a la gente que está ahí, porque muchas veces uno las ve que de pronto que son zorreros, recicladores, entonces uno piensa que es el ladrón y no es así. Eso, lo que yo aprendí fue eso, que uno a veces se deja hallar por las apariencias y resulta que esas personas tienen muchos valores y mucho que aportar en una comunidad. La segunda pregunta que nos dice la profesora es: ¿cuáles fueron las 3 cosas fundamentales que le aportaron a la organización? Pues en mi opinión, una de ellas es el trabajo en equipo, debido a que conformamos un equipo con personas que en mi caso, en mi grupo, nunca habíamos tenido así, o sea, trabajos durante lo que llamamos de la carrera y conocimos nuestros diferentes personalidades y tuvimos un buen equipo de trabajo, eh, dependiendo de pronto, o dependiendo no, de pronto las dificultades que se presentaron
como la comunicación o de pronto que todos no vivíamos en las mismas zonas, más retirados, y eso, por eso nos pudimos conformar un buen grupo de trabajo, ya que nos dimos a la tarea de, de hacer ideas para desarrollar este proyecto que al final nos salió, pues creo, a mi parecer, muy bien. El otro concepto que me pareció bien fue lo que hablaba, lo de la comunicación con los integrantes del grupo. Y el tercero, pues el liderazgo que tuvo cada uno de los integrantes de mi grupo para aportar ideas que conllevaban a un buen final del proyecto. Bueno, la tercera pregunta que nos menciona la profesora es: mencione 2 aprendizajes que le dejaron a la práctica. ¿Por qué considera como tal? Entonces, pues a mi parecer el aprendizaje es significativo porque es una experiencia personal la cual me aportó a mí en lo personal a la sensibilización mía hacia los problemas de los demás, sabiendo que nunca, gracias a Dios, nunca he tenido problemas económicos como las que uno puede evidenciar en la toma del barrio, que hay personas que sí tienen dificultades económicas y dificultades sociales. Entonces eso fue uno de los aprendizajes que yo tuve personal. Y el otro aprendizaje fue de construcción de un proyecto que al principio no sabíamos nada, y al pasar del tiempo fue tomando una estructura que llevó a una meta, que fue la toma al barrio y el desarrollo de todo el proyecto en el mismo barrio. La cuarta pregunta es: ¿cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en el desarrollo en la acción socialmente responsable y cómo podrían ser evitadas en futuras acciones? Entonces, pues a mi parecer, pues las dificultades que se nos presentaron fue en la primera investigación que hicimos al barrio Clarelandia, que es un barrio que está en Bosa, y en esa toma había muchos personajes, individuos de pandillas, y la inseguridad que se puede presentar a un grupo que uno llegue a un barrio que uno no conozca, nos pueden robar o nos pueden hacer algo a la integridad física de los integrantes del grupo. Eso fue las dificultades que yo puedo resaltar más en la parte de seguridad. Y pues a futuro se puede considerar que de pronto esa clase de actividades las podamos realizar en los mismos barrios de los mismos estudiantes, ya que uno conoce cómo es su barrio, qué dificultades tienen, y la parte de seguridad es más factible porque ya a uno lo conocen donde a uno habita continuamente. Muchas gracias. La otra pregunta: ¿qué les aportó el proceso a su formación profesional? Pues a mi parecer, pues a mi formación personal me enseñó, como lo había dicho anteriormente, a hacer una planeación de un proyecto, a organizar personal, a tener ideas y esas ideas desarrollarlas a paso para llegar a una meta o a una conclusión de un proyecto pues tan bonito como el que se pudo hacer en esta materia. De todas formas, estoy muy agradecido con mis compañeros, con el grupo de trabajo que yo tuve, que a veces pues por problemas de pronto de horarios o de trabajo no pude de pronto estar en contacto con ellos, pero cada uno de nosotros aportamos para que el proyecto se desarrollara y se cumpliera con las metas establecidas. Gracias por todo, y felicitar a mis compañeros por todo lo que hicimos.
como que Mi nombre es Anitza Durán, ¿ya? Buenas tardes, mi nombre es Anitza Durán, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios de la carrera de Salud Ocupacional cuarto cuatrimestre. Voy a hacer una retroalimentación sobre la actividad que realizamos en el área en la materia de responsabilidad social en el barrio Clarilandia. La profesora nos dice que luego de haber realizado la labor debemos realizar un video donde describamos y donde pues retroalimentemos sobre qué aprendimos en la actividad. Primera pregunta, ¿qué cosa pensaba en la práctica antes de realizar y qué piensa ahora? Pues antes de realizar la práctica, pues lo primero que uno piensa es cómo va a hacer para llegar a las personas y poder de pronto pensar en que ellas pues nos puedan manifestar sus necesidades y nos puedan comentar sobre pues de cierto modo sobre su barrio, pues porque ya que nosotros no somos partes de ni somos residentes de esos barrios. ¿Y qué pienso ahora? Pienso que a veces uno piensa que las personas son negadas ante esas cosas y son muy, digámoslo, encerradas en su residencia y en su núcleo, y pues se les dificulta pues comentarnos sus problemas, pero realmente fue muy buena la actividad porque hubieron muchas quejas y mucha gente pues abrió las puertas de su casa pues para comentarnos sobre qué era lo que realmente les estaba afectando como ciudadanos. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las tres cosas fundamentales que le aportaron a la organización? Las tres cosas que le aportamos a la actividad fue primero la confianza de las personas, segundo la sinceridad y pues tercero pues en el momento de realizar la actividad pues que ellos creyeran en nosotros de que realmente sí podíamos colaborarles de la manera en que ellos deseaban. Pues muchas personas querían que nosotros les pavimentáramos las calles, querían que nosotros de pronto pues pudiéramos que hubiera seguido pues la presencia de las autoridades, que pudiéramos de pronto de cierto modo hablar con Aseo Capital para que pues las basuras... Calle que se pausó esta vaina. ¿La pausó? Uy, no más. Se quedó. Cuarta pregunta, ¿cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron en el desarrollo de la acción socialmente responsable y cómo podrían ser evitadas en futuras acciones? Pues primero que todo, una de las fallas principales en parte pues fue de pronto la presencia de más personal, más docentes, pues docentes porque nunca fuimos con ningún docente, y pues la seguridad porque pues en algunos barrios eran barrios que no conocíamos y había mucha inseguridad. A una de mis compañeras casi le roban también su cámara y pues había realmente mucha delincuencia y pues esa es una de las falencias que hubieron ahí. ¿Y cómo podríamos evitarlas a un futuro? Pues principalmente pues ir de pronto a hablar primeramente con el presidente de la Junta de Acción Comunal y comentarle por la actividad que vamos a hacer pues para que tuvieran más creencia en nosotros. Esas fueron las cuatro preguntas y esa fue mi actividad. Hasta luego.